en ningún momento en la historia de este mundo. Y en esta noche quiero compartir con ustedes una historia bastante interesante que vemos. Nosotros vivimos en un mundo, queridos amigos que nos escuchan y hermanos, vivimos en un mundo vulnerable. Vivimos en un mundo bastante complicado, difícil, desafiante, frágil. Y de alguna forma todos experimentamos ansiedad. Todos experimentamos, aquí nadie se escapa. Todos de alguna forma experimentamos cierto grado de ansiedad. Vivimos en un mundo complicado. De paso, escuchaba el otro día a un psiquiatra que decía, para el mundo que vivimos, todos deberíamos vivir deprimidos. La depresión es un mal de nuestros días. Pero qué interesante que aún viviendo en este mundo desafiante, ¿cómo nosotros hacemos sentido del dolor, de la muerte? Bueno, hoy vamos a estudiar una historia, mis queridos hermanos. Le llaman una historia sándwich, porque comienza una historia, viene otra historia y termina con la historia que comenzó. Ya ven que el sándwich se hace del pan, el pan, le pones en medio el jamón o el queso y de ahí al final le pones el pan. Bueno, esta le llaman una historia sándwich que se encuentra en Marcos 5 y es una historia fascinante. Esta historia nos habla en Marcos 5. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos capítulo 5. Y es una historia sándwich porque vamos a ver aquí, y bueno, vamos al versículo 21 y voy a dar un contexto, pero vamos al versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Si estamos ahí, decimos amén. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. A Jesús, a pesar de ser un predicador itinerante que no fue al Sanedrín, que no tenía una formación formal, lo seguían las multitudes porque veían a Jesús una persona diferente. Pero miren el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado ¿cómo? Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Saben que esta historia, el contexto de esta historia es que nos habla acerca de jerarquía? Vamos a ver un contraste aquí de dos personajes. El primer personaje de la primera historia, que es el pan blanco que va aquí arriba, que es Jairo, es un principal de la sinagoga, está hablando de una jerarquía. Y luego va a mencionar otro personaje, pero miren, Jairo vio, pongamos atención a la historia. Ahora, miren versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está ¿qué? Agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mi pregunta, ¿por qué Jairo viene cuando la hija está agonizando? Porque se supone que cuando alguien se enferma, hay un proceso. Alguien tiene una enfermedad, ¿qué haces tú? Lo llevas al médico. Le da una consulta, le da medicamentos y pues, se vuelve. Pero dice que Jairo, le rogaba que fuera a su casa porque su hija estaba agonizando. Mi pregunta, ¿por qué Jairo esperó hasta que su hija estuviera agonizando? Es un caso grave. Bueno, posiblemente Jairo tenía algunos prejuicios con Jesús porque ir a ver a un predicador itinerante que no era del Sanedrín, que no tenía ningún título, era un Jesús, un predicador itinerante. Bueno, pero bueno, Jairo va y le ruega a Jesús. Mi hija está agonizando. Versículo 24. Fue pues con él. Qué interesante Jesús. Miren cómo se muestra Jesús aquí, mis queridos amigos y hermanos. Accesible. Fue pues con él, versículo 24, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Imagínense ese cuadro. Tratemos de imaginar ese cuadro. Y también imaginémonos cómo el texto nos muestra los personajes. Versículo 25, pero dice aquí el versículo 25. Miren, viene la segunda historia. La primera historia comienza con Jairo y la segunda historia, pero una ¿qué? Mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Pregunta, ¿por qué no dice el nombre de esta mujer? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Así que, como yo les decía al principio, esta es una historia que nos habla acerca de jerarquía. De jerarquías porque nos presenta aquí a un principal llamado Jairo y nos presenta a una mujer. Y miren el versículo,
Pongamos atención, dice que cuánto tiempo tenía que padecía de un flujo de sangre. Esto podría llamársele una hemorragia interna o sangrado. Podríamos decir un sangrado. Pero versículo de flujo de sangre, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos que médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba que peor. Y miren, a diferencia de Jairo que vio a Jesús, miren el versículo 26, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Pero miren, vamos a contrastar. Aquí hay dos personajes. Tenemos a Jairo y tenemos a la mujer. Mi pregunta, ¿por qué la Biblia no dice el nombre de esa mujer? Bueno, tenemos aquí a Jairo, que es un principado de la sinagoga, y tenemos a una mujer que pues no es nadie, por así decirlo. Tenemos a un hombre y tenemos a una mujer. Esta historia nos muestra el contexto en ese primer siglo. Vamos a ver aquí, vamos a ver que Jairo es limpio porque es un miembro de la sinagoga, y la mujer no es limpia porque está impura. ¿Por qué? Porque está menstruando, tiene un derrame de flujo de sangre, tiene una hemorragia interna. Así que pueden ver cómo la Biblia va contrastando a estos dos personajes. También la hija de Jairo tiene ¿cuántos años? 12 años. Y la mujer tiene ¿cuántos años padeciendo esta enfermedad? 12 años. El caso de Jairo es agudo, es grave, necesita una intervención rápida, pero el caso de la mujer es crónico. Tiene 12 años, es un caso crónico. Vemos también que Jairo busca a Jesús en público, pero es interesante que la mujer lo busca a Jesús en privado. Algo interesante, Jesús se le aparece, interviene con Jairo en público y con la mujer también en secreto. Bueno, y saben, cada historia es única, por eso a mí me sorprende las historias de la Biblia, porque aunque la historia contrasta a Jairo y a la mujer para mostrarnos un tipo de jerarquía, algunos acusan, de hecho señalan que la Biblia maneja un lenguaje patriarcal, muy, muy varonil. Pero es interesante que vemos aquí cómo para Jesús cada historia es importante. Así que, ¿cuál es el problema en la historia? Bueno, número uno, la hija de Jairo se está muriendo. ¿Y qué otro problema hay? La mujer tiene un flujo de sangre por 12 años. Está desesperada. Pero qué interesante. Ahora, ¿cómo vemos la caracterización de Jesús? ¿Cómo se muestra Jesús con Jairo? Vamos a ver a Jesús que se muestra accesible, ¿no? Jairo viene, le ruega, ven por favor a mi casa, mi hija está agonizando. Pero ¿cómo se muestra con la mujer? Saben que con la mujer Jesús se muestra muy diferente. Otras características. Miren, por ejemplo, versículo 29, vimos aquí que la mujer decía, si tan solo, versículo 27, dice, 28, porque decía la mujer, si tocare tan solamente su manto, seré salva, dice aquí, pero otras versiones dicen sana. Pero miren, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, versículo 30, Jesús, miren cómo se muestra Jesús. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado qué? Es decir, Jesús se muestra como que, bueno, ¿qué está pasando? Como que, bueno, ¿quién me ha tocado? Cuando vemos que con Jairo se muestra accesible, va hacia la casa de Jairo, pero con esta mujer se muestra Jesús como que es interesante que el texto bíblico presenta la caracterización de Jesús con la mujer. Hay muchas, aparentemente se muestra ignorante. ¿Quién me ha tocado? Se muestra persistente, está buscando quién lo ha tocado. Otra característica, curioso, es decir, manifiesta un espíritu diferente cuando hablamos de la mujer. Y bueno, Jairo se presenta como un padre humilde. Cuando nosotros vemos el texto que le ruega a Jesús, Jesús, por favor, ven a atender a mi hija que está agonizando. Y la mujer, las características más diversas, tiene una larga historia de sufrimiento la mujer. Así que ella se caracteriza como una mujer de sufrimiento, de enfermedad, de impureza. Y bueno,
es interesante, versículo 31, y miren, esto es un poco sarcástico porque parecieron, miren cómo le responden los discípulos al Maestro Jesús. Versículo 31, sus discípulos cuando preguntó en el versículo 30, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque Jesús se dio cuenta que alguien tocó sus vestidos, pero era una gran multitud, no veía. Pero el versículo 31, miren los discípulos cómo le hablan a Jesús sarcásticamente. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Así como diciéndole, oye Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esa pregunta? No tiene sentido. Preguntas, ¿quién me ha tocado? Mira, hay una multitud que se está siguiendo. Pero es interesante, Jesús se muestra como que ignorante, como que él no sabe, como que no se da cuenta. Interesante, cuando nosotros estudiamos con detención el texto. Pero él mirando alrededor, versículo 32, para ver quién había hecho esto, está investigando, está mirando alrededor, está buscando insistentemente. Entonces, versículo 33, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda ¿qué? La verdad. Así que recuerden, la historia comienza con Jairo. Y Jairo vio a Jesús. Le dijo, Señor, por favor, ven a mi casa. Pero en esta historia donde van en trayecto hacia la casa de Jairo, viene y sale esta personaje, la mujer. Se mete en el sándwich. Primero inició Jairo y de ahí viene esta mujer y le presenta estas características. ¿Cuál era el problema de la mujer? Bueno, un problema de flujo de sangre. Por 12 años había gastado todo su dinero. No sé si han escuchado ustedes historias, queridos amigos, pero hay historias de personas que tienen enfermedades y se gastan todo su dinero y no logran sanar. Pero qué interesante que aquí como nos muestra la Biblia, cómo el Señor tiene poder para sanarnos primero espiritualmente, porque a veces saben que las enfermedades físicas primero están en la mente. Muchas veces dicen que el 90% de las enfermedades nacen en la mente. Y por eso Dios a veces, Dios siempre trabaja primero en el interior, en el corazón, en la parte espiritual. Muchas veces por eso no sanamos, porque necesitamos primero sanar espiritualmente. Así que es interesante que, ahora, ¿saben? Una de las cosas que me intriga de esta historia es que dice, y le dijo toda la verdad. Yo les pregunto, ¿en qué momento le dijo esta mujer toda la verdad a Jesús? ¿Se lo dijo en privado? Toda la verdad. Ahora, ¿qué toda la verdad le dijo esta mujer? ¿Quiénes estaban ahí presentes? Me llama la atención cuando dice, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Les pregunto, ¿le dijo esta mujer del flujo de sangre toda la verdad de qué? ¿De su enfermedad? ¿De su menstruación? ¿De su flujo de sangre por 12 años? ¿De su hemorragia? ¿En qué momento? ¿Enfrente de toda qué? La multitud. Te pregunto en esta tarde, ¿ustedes creen que es cómodo escuchar la historia de una mujer por 12 años menstruando por 2 años con problemas de salud? Ella le dijo toda la verdad. El texto no lo describe, pero cuando dice y le dijo toda la verdad significa que le contó todo y se lo contó en público. No tuvo pena de decirle, pero obviamente ¿qué tiene decirle si te sanó? Y bueno, versículo 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Pero vemos que primero Jesús le sana el corazón. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así que es interesante que en esta historia vamos a ver que hay dos problemas. El problema de Jairo, de su hija agonizando, y el problema de la mujer de flujo de sangre. Pero hay una complicación en la historia de Jairo porque él quiere que vaya Jesús rápido a su casa. Pero hay una complicación. Pero interviene esta mujer y bueno, Jesús atiende primero el caso crónico. Me llama la atención. Porque miren qué dice el texto. Versículo 35 de este capítulo 5 de Marcos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ¿a qué? Ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Así que, qué ironía de esta historia. La sanidad de una mujer de flujo de sangre por 12 años
produce la muerte de una niña de 12 años. ¡Qué ironía! Porque sanas a una persona con un caso crónico de 12 años y se muere una niña de un caso grave. Está agonizando. Cuando una persona está agonizando es porque ya está en las últimas. Y me llama la atención, qué interesante la gran ironía de esta historia. Dar vida produce muerte. Produce una muerte. Y bueno, pero Jesús, miren el versículo 36, eso es lo maravilloso de Jesús. Porque Jesús, Dios es un Dios maravilloso y dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Qué le dice? Cree que solamente. ¿Saben, queridos amigos? Esa expresión de no temas porque yo estoy con ¿qué? Estoy contigo, nunca te dejaré. Esa expresión de no temas es una expresión que se repite en toda la Biblia, mis queridos hermanos. Y qué interesante saber que hay un Dios que nos invita a no tener miedo, a no temer en medio de la muerte. Así que es interesante cómo aquí le dice, no temas, le dice. Y vamos al versículo, cree solamente. Versículo 37, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa, dice el texto 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña, ¿qué? No está muerta, sino ¿qué? Sino duerme. ¿Saben qué? Hay un libro que se llama Why We Sleep, ¿por qué dormimos? Y saben que es interesante que cada vez que nosotros nos dormimos, prácticamente nos desconectamos cada vez que nosotros dormimos, morimos, hermanos. Cada mañana que nosotros nos despertamos, resucitamos del sueño, pero el sueño es, bíblicamente hablando, el sueño es una muerte. Y estaba viendo, aunque nosotros dormimos, saben que el cerebro no dormita. ¿Saben qué es el cerebro cuando nosotros dormimos? Si nosotros no hemos cenado muy tarde y cenamos temprano una cena ligera, dice que cuando nos acostamos, aunque nosotros perdemos el estado de conciencia porque nos desconectamos. Y es interesante que el cerebro dice que no dormita y empieza a restaurar el cuerpo. Tiene funciones para limpiar el cuerpo, la mente. Y entonces qué interesante que cada vez que tú te acuestas y te pierdes tu conciencia, porque pierdes conciencia. Cuando es un milagro y es maravilloso acostarte y luego te levantas al día siguiente. Prácticamente tú estás volviendo a la vida cada mañana. Por eso qué bendiciones siempre darle gracias a Dios por la vida. Y miren, otra vez vemos aquí un segundo momento. Primero vimos cómo los discípulos le dijeron sarcásticamente a Jesús, oye Jesús, ¿tú ves que todo mundo te aprieta? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero miren, aquí otra vez se vuelven a burlar de Jesús aparentemente. Porque cuando aquí le dice, versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y miren qué dice el versículo 40. Y se burlaban, ¿qué? De él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Así que ese es un segundo momento sarcástico. Se burlaban de Jesús cuando dijo, la niña no ha muerto, sino duerme. Así que, queridos amigos, es interesante y miren, y tomando la mano de la niña, miren el elemento de la mano. ¿Qué hizo la mujer? Su mano, la mujer de flujo de sangre, extendió su mano y tocó ¿qué? Tocó el manto. Ven el efecto del toque. Y aquí viene Jesús y miren qué hace Jesús. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate.
¿Saben qué es interesante? Que el escritor le dice Talita Kumi y hace la traducción porque dice, esto es arameo, no saben arameo los lectores, se los voy a traducir, dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego versículo 42, y la niña se levantó y andaba, pues tenía ¿cuántos años? 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Así que, queridos amigos, es interesante quién ha tocado mis mantos. Cuando él dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? La gente se ríe. ¿Quién? La niña no está muerta, sino duerme. Preguntas inquietantes. Esta historia sí que logran ver cómo es una historia sándwich. Inicia Jairo, se mete la mujer de flujo de sangre y termina Jairo. Y qué interesante, Jairo en plena luz, públicamente. Pero Jesús termina, ¿dónde termina Jesús? Termina en un cuarto de la niña, de manera pública, y Jesús termina de manera secreta. Pero es interesante, la pregunta en esta noche es, ¿por qué Jesús se ocupa del caso crónico primero? ¿Por qué Jesús sana a una mujer que tiene un caso crónico, tiene un flujo de sangre por 12 años? ¿Y por qué Jesús no atendió el caso grave primero? Eso no lo dice el texto. Otra cosa que no dice el texto es cómo se llamaba esta mujer. ¿Por qué no dice el nombre de la mujer el texto? Otra pregunta, ¿sabe Jesús lo que está pasando? ¿Por qué la niña dice no estaba muerta sino dormida? Porque bueno, está hablando de la muerte como un sueño. Y el elemento, ¿saben qué interesante? El elemento del toque humano, el abrazo de Dios. Qué importante es que nosotros veamos cómo Dios quiere abrazarnos. Así que yo pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu caso? Te pregunto en esta tarde, ¿tienes un caso grave o tienes un caso crónico? Un caso de muchos años. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que necesita que Dios sane en tu vida? Porque es interesante que vemos aquí a un Dios de compasión, vemos aquí a un Dios que está ocupado en sanarnos. Y así que la respuesta, la resolución de las historias, hay dos problemas en las historias. Tienen complicaciones las dos historias, pero ¿cuál es la resolución de las dos historias? Bueno, la primera, Marcos 5:34, la resolución es, y él le dijo, hija, tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado. Esa es la resolución, la solución. Y qué importante es el elemento de la fe en cuestiones de salvación. Porque dice que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. El elemento de la fe es importante. ¿Qué es la fe? La certeza de qué? De lo que se espera. La convicción de qué? De lo que no se ve. La fe es aceptar, creer, confiar. Y bueno, la solución de la hija de Lázaro, versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, niña, levántate. Así que, ahora, ¿por qué Jesús primero atiende el caso crónico y el caso agudo? No importa, mis hermanos. Lo interesante es que estas dos historias muestran el poder de Dios, el mesianismo de Jesús. Jesús es la máxima expresión de la presencia de Dios. Y Él siempre se ha ocupado de dejar su presencia. Por eso dice el Señor, yo seré ¿qué? Vuestro Dios. Tú serás ¿qué? Mi pueblo. Y yo habitaré ¿qué? En medio de nosotros. Y hoy día, ¿quién es el representante de Dios en esta tierra? El Espíritu Santo. Y quiero contarles una historia, mis hermanos, en esta noche. Miren, vamos a, si me ayudas, por favor, así el de presentar. Este es un misionero llamado Fred Adams. Fred Adams fue un misionero que fue a la Universidad Lindavista en el sur de México. Aquí está, Fred Adams. Él fue un misionero que fue a trabajar como maestro de vocacional a la Universidad Lindavista. Fue con su esposa y fue con su niño, tenía un niño de 1 año. Y fue a trabajar, pero saben, este caballero estaba trabajando, estaban haciendo una galería para hacer una galería de muebles y poner una carpintería. Pero ¿saben qué pasó? En 5 minutos, dice que una viga no pudo soportar toda la estructura de esta galería y le cayeron a Fred Adams, el que estaba anteriormente, le cayeron 5 toneladas de madera. Dice que él sintió cómo quedó impactado
acostado en el piso. Dice que él tenía 6 años de casado y tenían el desafío de educar a un niño de 1 año, 5 meses. Dice que él estaba en su momento más feliz con su esposa, hermosa, su niño, 6 años de casado. Estaba en su luna de miel. Pero dice que en 5 minutos le cayeron 5 toneladas de madera. ¿Y saben qué pasó? Bueno, vinieron cirugías. Aquí está Fred Adams. Él está en California, en Mosquito Row, ahí en California, en Placerville, ahí en California. Yo trabajé con él. Y saben, Fred Adams sufrió muchas cirugías, pero ¿saben cómo quedó él? Él quedó cuadripléjico. Solo movía sus extremidades. Y bueno, así está en silla de ruedas. Creo que no se ve ahí si se puede reducir la foto. No se puede, está en silla de ruedas. Pero miren, quiero contarles esto antes de ir a la otra foto. Fred Adams dice que él estaba muy desesperado porque cuando quedó cuadripléjico, dice que le decía al Señor, ¿por qué? Escribió un artículo, un devocional que decía, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí, Señor? Si yo dejé California para irme a servir a México y estaba con 6 años de casado, con mi hijo, pues le pasan cosas malas a las personas, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dice que él no entendía. Porque a veces nos preguntamos por qué a las personas buenas les pasan cosas malas y a veces aparentemente a personas malas les pasan cosas buenas, ¿no? Son de las preguntas que nos hacemos. Pero él decía, ¿por qué? Y no lo entendía. Hasta que un día tuvo una experiencia. Dice que Danielito, su hijo, ahí está Danielito, tenía 1 año, 5 meses, se enfermó de una fiebre muy fuerte y fueron al pediatra. Y el pediatra le dijo, miren, son las 7 de la noche. Cada media hora le van a dar 5 gotitas de agua hasta las 9 de la noche. Si Danielito no las vomita, se salvó. Pero si Danielito vomita antes, se puede morir. Y entonces dice que ellos empezaron y a las 7 le dieron 5 gotitas. Cada 10 minutos. Y dice que el niño tenía mucha sed y le decía, papá, agua, agua. Y decía, no, es que no te podemos dar agua, te tenemos que dar gotitas. Y dice que era una desesperación. Ellos ya querían que fuera a las 9 de la noche. Y yo otra vez decía, cucu, papá, agua, decía. Y ellos decían, hijo, pero es que no te podemos dar agua, no entiendes que no te podemos dar agua. Y dice que en ese momento él se puso a reflexionar de su enfermedad porque él quedó cuadripléjico. Y le decía al Señor, Señor, si tú me puedes sanar, ¿por qué no lo haces, Señor? Y les voy a leer las palabras que él dijo, y le decía al Señor. Y todos los días que me sanara, él le pedía todos los días que le sanara. Y aquí están las palabras. Le pedía algo perfectamente legítimo, porque lo que le estaba pidiendo es que lo sanara, porque pues su esposa estaba joven. En ese momento comprendí que Dios sufre conmigo. Fred Adams, cuando le estaba pidiendo sanidad y vio a su hijo que sufría porque quería más agua y no se la podían dar porque el pediatra le había dicho, él dijo que en ese momento comprendió que Dios sufría con él. Y con cada ser humano que padece de este mundo, casi puedo sentir sus brazos amorosos sosteniéndome, apretándome contra su hombro. Me acariciaba suavemente la cabeza mientras gruesas lágrimas ruedan por sus mejillas. Dios también llora, Dios también sufre. La Biblia presenta a un Dios que sufre con nosotros, a un Dios que llora con nosotros. Y se deslizan y me dice, Fred, te amo aún más de lo que puedes comprender. Tengo el poder y en realidad quisiera sanarte. Dice que él comprendió cuando vio a su hijo enfermo. Dice que él comprendió y entendió un poco su desgracia. Dijo, Señor, dice que el Señor le decía, yo sé que tengo el poder y te puedo sanar. Hijo querido, no sabes cuánto lamento haber permitido que te sucediera esto. Porque pues ahí son los momentos donde uno dice, ¿por qué Dios no intervino? Y en ese misionero y permitió que le cayeran 5 toneladas. Pero Dios a veces, recuerden que les dije esta semana, Dios no siempre obtiene lo que quiere, pero Dios cumple sus propósitos divinos. Y entonces dice aquí, ¿cuánto daría porque de alguna manera no tuvieras que pasar por esta situación? Pero miren, dice, hijo mío, estás cumpliendo una misión para vindicar mi carácter ante el universo cuando los demás seres creados vean cómo el pecado destruye todo lo hermoso y causa tristeza. Hijo mío, algún día, muy pronto,
te recompensaré. Y Satanás ya no tendrá más poder en este mundo. He preparado un nuevo hogar especialmente para ti y será maravilloso. Ya no verás. Y entonces dice que después de eso que él razonó y dijo, bueno, Dios tiene poder para salvarme, pero de alguna forma él tiene un propósito mayor. ¿Y saben a qué se dedica hoy Fred Adams? Fred Adams tiene más de 40 años de casado. Si puedes pasar la siguiente foto. Él tiene más de 35, 40 años cuadripléjico. Ya Fred Adams está muy grande. Pero este hombre así como está, es un hombre que le sirve a Dios, trabaja con muchos proyectos para evangelizar, traduce. A mí me tocó verlo, su esposa lo tiene que bañar, lo tiene que cuidar. Yo trabajé con él y él escribe en la computadora con sus manos cuadriplégicas, escribe con un lapicero así. Pero es interesante que después de 40 años él está en esa condición y ahí está su esposa con él, cuidándolo. Pero es interesante cómo él hizo sentido del dolor, pero con ese Dios extraordinario que de alguna forma sabe que lo puede sanar y tiene el deseo de sanar, pero él es un testimonio vivo de lo que significa confiar en Dios en medio de la tragedia, en medio de la adversidad. Así que, queridos amigos, es interesante entonces ver cómo historias como la de Jairo. ¿Cuál es tu caso en esta noche? ¿Tu caso es grave? ¿Tienes un caso grave, alguna situación difícil que no puedes controlar? ¿O tienes un caso crónico, un caso que tienes años que estás luchando con alguna adicción, con algún mal hábito? Bueno, no importa si tu caso es agudo, grave, lo que importa es que Dios desea sanarte, porque Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de amor. Y en esta noche, con esto, quiero decirte, Dios tiene un deseo. Dios tiene el deseo de ser tu Dios. Dios tiene el deseo que tú seas su hijo. Y Dios tiene el deseo de habitar dentro de ti, de vivir en tu vida. Pero tú tienes que aceptar esa invitación del Señor. Así que, ¿cuál es tu caso? En esta noche, ¿es tu caso grave, crónico? Lo importante es que hoy tienes en esta noche la oportunidad de decirle a Jesús, Jesús, yo quiero que tú me sanes. Y no solamente que me sanes, sino que ¿qué? Me salves. Porque Dios primero sana que el alma, la mente, y de ahí restaura que nuestro ser físicamente. Yo pregunto en esta noche, ¿habrá alguien aquí que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me sanes? Yo tengo una enfermedad de muchos años, no soy feliz, vivo vacío, siento un hueco en mi corazón que solamente tú puedes llenar. Y yo quiero hacer una invitación en esta noche, porque Dios es un Dios de compasión, es un Dios que nos está buscando para salvarnos. Yo pregunto en esta noche, ¿habrá alguien aquí que quiera colocarse en pie y decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me sanes? Yo quiero que tú llenes mi vacío contigo y que me puedas dar esa maravillosa oportunidad de sanar mi interior, sanar mi mente, sanar mi corazón y entonces sanar físicamente. ¿Habrá alguien aquí que quiera que en esta noche oremos por él para ponerlo en las manos de Dios? Yo quiero ponerte en las manos del Señor para que el Señor te pueda sanar. Y claro, el Señor siempre te va a dar más de lo que tú piensas. El Señor no solo te quiere sanar físicamente, mentalmente o emocionalmente. El Señor te quiere sanar, te quiere salvar. Pero primero tiene que hacer un trabajo en el corazón y en tu mente. Pregunto en esta tarde, ¿habrá alguien aquí que quiera que yo ore por él? Que se quiera colocar en pie y decirle, Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú sanes mi corazón. Yo quiero que tú también, Señor, me ayudes a tener esta maravillosa oportunidad. Gloria a Dios por esas personas que en esta tarde quieren ser sanas y que el Señor conoce su caso. No importa cuál sea tu caso, no importa si tu caso es crónico, grave, Dios tiene el deseo de sanarte, tiene el deseo de salvarte. El Señor es un Dios bueno y misericordioso. Y así como Fred Adams, podemos hacerle sentido al dolor. En este mundo cruel, en este mundo injusto, podemos hacerle sentido al dolor cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar por Mary Díaz, pide por su hijo
y por su salud mental. Claro que sí, Mary, ya aquí leímos tu nombre. Y bueno, este sábado estamos, si Dios lo permite, estamos en una caravana de evangelismo. Desearíamos ver personas que puedan hacer un pacto de Dios con Dios a través del bautismo. Si hay alguien que tiene ese deseo de que Dios lo sane, que el Señor lo salve, recuerden que el Señor empieza de adentro a sanar nuestro corazón, nuestra mente, y empieza a sanarnos, pero nosotros necesitamos hacer un pacto de amor con Dios. Así que si te gustaría, nosotros tenemos ese deseo de ser facilitadores para que las personas puedan hacer un pacto con Dios y puedan de esa manera entregar su vida al Señor y ser salvas y ser sanas. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a orar también por Mary Díaz y vamos a pedirle al Señor para que Él pueda cumplir su voluntad en la vida de muchas personas. Para el Señor no hay excepción de personas. Cada historia para Dios es digna de ser perdonado, salvado, sanado. Vamos a orar en esta noche. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque sin lugar a dudas tú deseas sanarnos. No importa cuál sea nuestro caso, posiblemente sea grave, posiblemente sea agudo. No sabemos la enfermedad que podamos tener, Señor. Pero en esta noche queremos poner en tus manos a tus hijos, Padre. Tú sabes que este sábado queremos que va a haber ceremonias bautismales en algunas iglesias porque estamos en un esfuerzo evangelístico. Queremos pedir por nuestros amigos que nos acompañen en esta noche, Señor. Posiblemente ellos no han hecho un pacto con Dios, no han entregado sus vidas al Señor, pero quiero pedirte para que tú les bendigas, Señor, para que aprovechen esa oportunidad. Tú los estás buscando para salvarlos, para sanarlos, para bendecirlos. Tú nunca entras en la vida del ser humano para maldecir, siempre entras para llenar sus vidas y darle gozo y sentido en este mundo. Así que queremos ponernos en tus manos en esta noche y también queremos poner en tus manos a nuestros amigos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Síguenos hablando a nuestro corazón y síguenos sanando, Señor. Necesitamos que tú sanes nuestra mente, nuestro corazón. Necesitamos de ti, oh Señor. Gracias por tu palabra en Jesús. Amén. Vamos a cantar nuestro canto tema, Dios tiene el control. Así como estamos, y vamos a agradecerle al Señor porque Él tiene el control y Él desea bendecirnos, salvarnos, sanarnos. Vamos a cantar. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control.
memorizarme. Dios siempre tiene el control. Porque cuestionarme. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Porque a memorizarme. Dios siempre tiene el control. Porque cuestionarme. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Estoy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Antes de la última oración, yo sé que aquí hay unos amigos que por alguna razón tal vez no han hecho un pacto con Dios a través del bautismo. Yo quiero hacer una invitación. ¿Te gustaría en esta noche que oráramos por ti para que Dios te dé esa oportunidad de entregar su vida a Cristo Jesús? Este sábado queremos ver, tener una ceremonia donde haya personas que entreguen su vida a Cristo, y quiero hacer esa invitación en el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quisiera que oremos por él? Tal vez tome esa decisión en su corazón y quiere entregar su vida al Señor. Recuerden que entregarle la vida a Dios es depositar nuestras vidas en las manos de un Dios bueno, misericordioso y justo. Es este Jesús compasivo, que no importa cuál sea tu enfermedad. A él no le interesa si eres de la jerarquía como Jairo o si eres como esta mujer, que un don nadie, que es despreciada por la sociedad. Dios lo que quiere es sanarte, salvarte. Pero tú tienes que tener fe. Le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado, te ha sanado. Pregunto en esta tarde, ¿habría alguien aquí de nuestros amigos que quisieran poner su vida en las manos de Dios? Yo quiero orar por ti. El Señor, esto es un proceso que te lleva muchos años, pero vale la pena entregar la vida al Señor. No te vas a arrepentir. No le estás entregando tu vida a ningún ser humano. La estás colocando en las manos de un Dios bueno, justo y misericordioso. De este Jesús compasivo. Habrá alguien aquí de nuestros amigos o alguien que no ha sido bautizado y quiera tener esta experiencia del bautismo para este sábado. Yo hago esta invitación en el nombre del Señor. Recuerden que Dios nos invita para entregar nuestras vidas a Él. Él quiere que depositemos nuestras vidas en sus manos. ¿Habrá alguien aquí, algún valiente, que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti? Yo quiero estar contigo porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, justo. ¿Habrá alguien aquí de nuestros amigos que le gustaría que orásemos por él en esta noche? Vamos a orar. Yo quiero pedirle al Señor. Muy bien, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. ¿Alguien más aparte de esta valiente que tiene el deseo
de entregar su vida al Señor. ¿Habrá alguien más aquí de nuestros amigos que quiera decirle al Señor en esta noche: Señor, yo quiero hacer planes, yo también quiero entregar mi vida a ti, Señor? Recuerda que no se la entregas a ningún ser humano. Estás depositando tu vida en las manos de quien te creó, de quien te sustenta, de quien te ama. Dios está a tu favor. Dios no está en contra tuya. Dios está a tu favor. ¿Habrá alguien más aquí en esta noche que quiere que oremos, aparte de esta mujer valiente? Yo solo quiero orar por ti. No tengas miedo. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar, Dios te quiere bendecir. Dios nunca entra en nuestras vidas para maldecirnos. Dios siempre entra para bendecirnos, para ayudarnos en este mundo difícil que hay. ¿Habrá alguien más? Yo quiero orar por ti. Quiero ponerte en las manos de Dios y decirle: Señor, yo sé que hay una lucha, pero sé que tú puedes, oh Dios. ¿Alguien más en esta noche? Vamos a orar, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque tú nos llamas. Tú quieres salvarnos, tú quieres sanarnos. Tú quieres darle sentido a nuestra vida, Señor. Y tú nos prometes la vida eterna. Gracias por tu hija, porque ella tiene el deseo de entregar su vida a Jesús. Y también aquellos amigos que sabemos que te necesitan. Pero también, Señor, nosotros estuvimos ahí un día dudando, con muchas preguntas, pero gracias, Señor, porque tú eres paciente. Queremos pedirte por tus hijos, que tú los conoces, que no han hecho un pacto contigo, para que tu Espíritu Santo no los deje en paz y que ellos sientan esa necesidad de entregar su vida a ti, Señor. Porque no hay mejor cosa en este mundo que depositar nuestras vidas vulnerables y frágiles en las manos de un Dios todopoderoso. Así que, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros amigos, Señor. Gracias porque aún tenemos esperanza. Es maravilloso tu palabra, como tú, no importa el caso que sea, grave, agudo, que hayamos gastado todo el dinero como esta mujer de flujo de sangre. No importa que no seamos tan famosos como Jairo, pero lo que tú conoces es nuestro corazón. Y tú sabes que te necesitamos, oh Dios. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos amas con amor eterno. Te he amado, dice el profeta Jeremías. Y gracias por la promesa de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en este mundo. Así que, Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Danos la oportunidad de venir el día de mañana, Señor, y seguir escuchando tu palabra. Lo pedimos todo esto y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Vamos. De él salió virtud, sanidad traerá por este lugar. ¿Lo crees? Y hoy libres seremos. Déjate arropar por el manto de Jesús. Pasando por este lugar está, déjate envolver por el manto de Jesús. Al tocar el borde del manto del Rey, hay sanidad, salvación y vida eterna. Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy.
ya no habrá las cadenas.